Iniciando, vamos a esperar que pasen algunos minutitos para que vayan entrando. Son en punto de las 8 prácticamente cuando estamos iniciando. Listo. Pues vamos a ir esperando a que se vayan uniendo, por favor. Y vamos a empezar una vez más, después de unas semanas que hemos estado transmitiendo algunos videos propios de las felicitaciones que hemos recibido o los mensajes de parte de los pastores de la red de Restauración Naucalpan. Bienvenidos los que ya se están sumando aquí. Estaba Noemí. Está Noemí, perdón. Y todos los que ya están llegando aquí. Denme un segundito para terminar de checar todo esto. Y bueno, qué bueno que ya se están sumando. Los estamos siguiendo también por acá, por otros de los dispositivos que tenemos de este lado. Buenas noches a Martina también, que ya está aquí. A Mimi, que nos acompaña. Y también a todos los que están por ahí. Pues vamos a retomar algunas cosas acerca de la lectura bíblica. Como les decía, hemos estado teniendo 2 semanas principalmente donde hemos recibido varios mensajes de los pastores de la red de Restauración Naucalpan y cristiana para los de Naucalpan, perdón. Y ha sido un aniversario un tanto diferente en el sentido de lo que hemos recibido, cómo lo hemos celebrado. Hemos continuado el domingo pasado con con una predicación acerca de los mensajes que fueron recibidos. El día de ayer publicamos el mensaje del pastor del apóstol Víctor de León, que es cobertura de Restauración Naucalpan. Y bueno, creo que han sido 2 semanas importantes, pero sí les queremos invitar a que continúen participando, a que por favor inviten a todos los demás que hacen falta por llegar, si les pueden dar el aviso de que ya estamos aquí en la transmisión. Y vamos a empezar a retomar de poco a poco estas transmisiones. Vamos a hablar el día de hoy acerca del libro de Primera de Crónicas. Es el libro de la lectura mensual que hemos mantenido en estos días. Hemos estado leyendo un capítulo por día. Hoy tenemos que estar prácticamente en el capítulo 25 del libro de Primera de Crónicas. Es un libro que en muchos capítulos tiene que ver con el libro de lo que es Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Hay capítulos que curiosamente, como el 11 o el 13, se ven reflejados en el capítulo 11 de Segunda de Samuel y luego en el capítulo 15. En fin, hay un curioso, no desorden, pero sí un reflejo en el otro libro. Más que nada, un complemento de varias historias. Y la que hoy nos llama la atención, la última vez que tuvimos lectura. Buenas noches a Patizú, que está llegando. Y nos quedamos en el libro de Primera de Crónicas, del 9 al 11, capítulo 9 al 11. Voy a ir adelantándome algunos capítulos por aquí, así que voy a hacer lo más explicativo posible y quiero resaltar algunas cosas. Así que en el capítulo 11 de Primera de Crónicas, capítulo 12, perdón, en el capítulo 12 vamos a ver el ejército de David y cómo un capítulo antes está hablando. Buenas noches a Luisa y Aurora. Algunos sabemos que ya también estaban esperando, o de hace semanas que no teníamos esto. Y en el capítulo 11 se habla de los valientes de David y de cómo David toma una fortaleza en Sión. Y a lo largo de todo este capítulo, del capítulo 11, vamos a estar viendo básicamente los nombres y los orígenes de las personas que fueron los valientes de David, ¿sí? Y vamos a ver algo en el capítulo 12, el ejército de David, ¿sí? Vamos a ver cómo se comenzó a conformar. Estos son los que vinieron a David, estoy en el versículo 1, en Siclag, estando él aún encerrado. Algunas otras versiones dicen retenido o todavía estaba detenido por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. En esta parte me llama la atención porque estudiando estos mismos versículos que vamos a ver hoy, tanto en la versión Peshitta como en la nueva versión internacional, en la Biblia arqueológica y los datos que nos da, podemos entender que muchas veces en las palabras que se utilizan para complementar esto es
que ellos no solamente eran valientes, sino hay una versión que dice, y estaban dispuestos a hacer todo lo que fuera por él. Es decir, no solamente eran hombres entregados en guerra, no solo eran los valientes de David personas que antes no tenían a lo mejor ánimo en su vida, que eran gente que habían sido rateros, que habían tenido alguna actividad mala en la vida o simplemente no tenían esperanza. De eso se conformó el ejército de David. Bueno, hoy eran hombres diestros, hoy eran hombres que sabían incluso entensar el arco y en el libro de Segunda de Samuel dice que particularmente eran hombres zurdos, así que ser zurdo tiene sus ventajas, que sabían mover la onda como la de David, dice, y con un solo tiro, con un solo golpe, lo podían pegar. Entonces, estaban entrenados, pero aún así, eso no le hace la vida a lo que es David. Eso no le dice, bueno, pues tengo al mejor ejército, al más entrenado. Realmente eso no le viene a ser algo que le llene el ojo, como diríamos hoy día. Vamos a encontrar en estos versículos, si bien la descripción del nombre de fulano y fulanita, vamos a encontrar repetidamente en el capítulo 12 de Primera de Crónicas 13 y 14, vamos a ver cómo se habla que tenían un corazón unánime, que eran de un solo corazón y que eran gente entendida en el sentido de las cosas de Dios. Así que te animo a que sigas entrando, todos los que están llegando, gracias a Luis Manuel Orihuela, que está también por aquí, María del Carmen, Patricia Martínez, Luisa, Aurora, Danyael, bueno, todos los que ya están aquí. Y qué bueno que se puedan seguir dando un tiempecito para estar leyendo la palabra. Dice la Biblia, estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco de los hermanos de Saúl y Benjamín. Y comienza del versículo 3 en adelante una descripción de nombres. Y tú lo puedes leer. Recuerda que nosotros estamos dando por hecho que tú ya leíste el capítulo 12, 13 y 14. Y si no, este video te va a servir como una explicación de muchas cosas. ¿Ok? Y bueno, continúa así hasta el versículo 13, donde dice el nombre de Jeremías, que era el 10º, y Macbani el 11º. Y es importante, no es una parte aburrida de la Biblia. Ojo, cuando vemos gran cantidad de nombres, gran cantidad de genealogías y descripciones de gente que la verdad no conocemos, o poca gente que a lo mejor llegamos a tener una referencia como lo fue David, dices, pues aquí al único al que he oído nombrar, si acaso es a David o a Jeremías, que me suena profeta y no sé si es el mismo que el del libro. En fin, vemos que se menciona a Elcana, que puede ser el que sale en Primera de Samuel también. Más allá de todo eso, la Biblia documenta esto porque tiene un orden y nos va estableciendo un orden de cómo iban teniendo prioridades y trabajos cada una de estas personas. Y esto lo refleja en el versículo 14, Primera de Crónicas 12:14. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Y dice, estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Versículo 17. Si te acabas de unir, te repito el versículo. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 17. Y David salió a ellos y les habló diciendo, si has venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con ustedes. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Y cuando yo veo esta declaración de David, digo, wow, ojalá cada uno de nosotros pudiéramos dar una declaración de este tipo. Una declaración que habla de la seguridad de tu integridad. Aunque sabemos que David tuvo otros deslices y otras circunstancias no menos importantes, no de menor consecuencia o trascendencia, en el área sentimental, en el área sexual, pero David en este momento podía hablar así de sí mismo. Y él decía, si en haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Y aquí viene algo que se llama, que entiendo que es una habilitación de parte de Dios para ciertos cargos, a partir del versículo 18. Entonces el Espíritu, con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo,
en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo, la mayoría de las veces lo vas a ver solo como el Espíritu con mayúscula, y ya en el Nuevo Testamento se le describe más como Espíritu Santo, pero no quiere decir que sean dos espíritus. Ojo, para que no haya mala interpretación o equivocadas interpretaciones de gente que vea en su futuro este video. Y dice, y vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Este relato puede parecer solamente una historia de cómo se fue conformando el ejército de David, pero más adelante vas a poder ver cómo dice que fueron sumándose y venían día tras día a David. ¿Qué pasa con esto? Cuando Dios ha puesto a una persona o cuando a Dios le da un ministerio a alguien, de poco a poco lo comienza a respaldar. Esa es una parte no solamente del llamado y no solamente de la asignación que puede venir también como autoridad hacia otras personas, sino que también lo comienza a respaldar. Y una de las cosas que David se da cuenta aquí es que al empezar a llegar gente de otros pueblos y al tener estas declaraciones, por eso la Biblia enfatiza mucho que el Espíritu vino sobre Amasai y le dijo, o sea, Amasai no le pudo haber dado esa expresión de paz contigo, ¿sí? Paz para contigo y para con tus ayudadores. 3 veces le menciona paz. Dice, porque también tu Dios te ayuda. Una persona que no es investida por el Espíritu Santo o que no tiene ese respaldo, difícilmente va a poder decir algo como una fidelidad solamente en lo humano, lo cual está bien también. Pero cuando viene de parte de Dios, Dios respalda tanto en el llamado, en la ayuda, en los recursos, para lo grande que va a venir a ser cada obra o la misión de cada persona. Así que David estaba más que respaldado y también las otras personas que le estaban sirviendo. ¿Y cómo lo quiero enfatizar en este capítulo 12? Del versículo 19 en adelante hasta el 31, vas a poder empezar a ver cómo llegaron los hijos de Leví, los de Simeón, los de Judá, muchos comenzaron a llegar. Pero me quiero detener en el versículo 33. Dice, de Zabulón llegaron 50,000 que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Y esto es lo que también quiero resaltarte en la enseñanza del día de hoy y lo que dice esa lectura. Tú tienes que estar seguro, tú tienes que estar segura que tu corazón no tiene el más mínimo doblez. Doblez de ánimo, doblez de palabras, doblez de lo que dices frente a tus líderes y lo que dices detrás de ellos. No tiene que haber doblez porque ellos sabían que toda guerra era o ganar o morir. Ellos no iban al asunto de a ver si ganamos o no. Estos guerreros son figura de los guerreros que Dios quiere en cada uno de nosotros, para nuestras vidas en lo personal, como en lo general y como congregación. Así que lo que Dios estaba resaltando aquí no era que fueran demasiado buenos con las armas, lo cual es un asunto que se documenta en la Biblia, sino que eran personas que no tenían doblez de corazón. Y el doblez de corazón en una persona que no lo tenga bien cimentado y a lo mejor está dentro de un ejército o sirviendo en alguna área, puede jugarle una mala pasada para él mismo primero que nada. Porque el doblez de corazón tiene que ver mucho con el ánimo, tiene que ver con los sentimientos, con las emociones o con solo lo que vemos. Pero estos hombres decían, no importa lo que veamos, no importa lo que suceda, no importa cuántos ya parece que están aquí, nosotros estamos dispuestos a pelear contigo las batallas que tenía que pelear David. Esos eran los valientes de David. Y los valientes de David no fue gente que desde el principio, te lo repito, estuviera demasiado entrenada en esto. No, cuando está en la cueva de Adulam David, los valientes de David se constituyen en gente que era temerosa, gente insegura, gente miedosa, gente que había, te digo, andado en cosas tal vez no muy morales, en fin, de lo peorcito de la sociedad, podríamos decir, para que me entiendas, y no estoy siendo despectivo con la sociedad de nuestros tiempos ni de la de los futuros días, simplemente era gente que decías como que con nadie se quería juntar con ellos. Esos fueron los valientes de David. Los valientes de David salieron de ahí.
Así que si tu vida en algún área piensas, pues yo no voy a poder, yo no califico, yo no soy, eso de hablar de la Biblia será para ciertas personas en la vida, a ciertas personas solamente Dios escucha, eso no es cierto. Quiere decir que tienes todas las credenciales para ser un valiente en las cosas de Dios, ¿ok? Y vamos a ir avanzando. Y versículo 38, el 35, perdón, dice que vinieron los de Dan dispuestos a pelear. Eran 28,000 de Aser, dispuestos para la guerra, preparados para pelear, eran 40,000. Del otro lado del Jordán, Rubenitas y Gaditas, 120,000 con todas las clases de armas de guerra. Y en el 38 hay una precisión importante. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con un corazón perfecto. Ahí está el asunto. A Hebrón, para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. No solo involucra que Dios respalde con recursos, con habilidades, bien dicen por ahí en el mundo cristiano, que Dios habilita al que llama, ¿no? Y que no necesariamente busca a los que son capacitados en algo. Dios te va capacitando en las cosas. Si tú te pones dispuesto a servir, si tú te pones dispuesto a ayudar en las cosas de la iglesia, o de alguna obra, ¿sí? Pero aquí vemos cómo hay 3 puntos que se tocan referente al corazón. En el versículo 34, que vimos hace un momento, versículo 33, perdón, decía que sin doblez de corazón. Un corazón de un solo camino, un corazón de una sola visión, un corazón que no anda comparando lo que otros ejércitos tienen, un corazón que no comparaba si las tierras que tenían eran muchas o eran pocas, si de veras era de Dios esto o no, que no miraba lo que otros decían o no decían, era un corazón que sabía hacia dónde tenía que estar peleando. Y hoy en estos tiempos difíciles que están por venir y que estamos empezando a vivir, es más importante que tu corazón sea sin doblez. Característica número 2, la que te voy a decir a continuación, ¿sí? Estaban de un mismo ánimo. Cuando tú comienzas a escuchar que en ocasiones son reportes que no son pues buenos escuchar en alguna iglesia, en alguna reunión, en alguna congregación, que hay gente que habla de sus líderes, que habla del grupo de alabanza, que habla de las enseñanzas y empieza a hacer grupitos. Ten mucho cuidado porque ya no tienen un mismo corazón. Yo no te estoy diciendo que andes buscando quién lo hizo, no, sino que cuando estamos formados sirviendo a Dios, porque no voy a profundizar en ese otro tema, tenemos que ser personas, como dice aquí en la Biblia, que estaban de un mismo ánimo. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, Señor, ¿cuál es este ánimo? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es la encomienda que tenemos de la casa en la que yo me estoy congregando? Si tú nos estás viendo y tú perteneces a otra iglesia, quiero animarte a que tú te congregues en tu iglesia. A que si tú tienes un pastor, te puedas congregar con tu pastor. Los mensajes digitales no van a sustituir la administración en persona que Dios haga. Dios habla en uno de los salmos, ayer lo apunté, pero lo tenía por aquí, donde dice que es bueno que nos reunamos los hijos de Dios, los hermanos estemos conviviendo, ¿sí? Porque ahí es donde envía Jehová su bendición. Si tú no tienes pastor, si tú no tienes una iglesia y tú quieres venir a Naucalpan, estás invitado, pero no estamos pensando en buscar gente de otras iglesias. Simplemente nos hemos dado cuenta que con esta gran apertura digital hay personas que pueden sutilmente caer en un conformismo y decir, yo desde mi casa aquí elijo lo que veo y lo que hablo, digo con quién hablo y qué grupo y qué iglesia me gusta. Y te voy a decir algo que uno de nuestros colegas pastores de la red decía, tenía mucha razón, y la verdad es que yo aprendo cada vez que tenemos reuniones. El pastor Jonathan decía algo, tú, y justo ahorita, él decía, tú te puedes conectar a partir de las 8 de la noche a cualquier iglesia que esté transmitiendo. Tú puedes estar viendo cualquier transmisión que te guste, que te acomode, que te cae bien la persona, que se ve grande la iglesia, lo que quieras. Pero pastor, solamente vas a tener uno. Y ese es el lugar donde te congregas, en el que Dios te ha sembrado.
Y ahí es donde la iglesia tiene que empezar a ver las cosas como lo hacía este ejército de David. Ellos no decían somos muchos, somos pocos, no somos capacitados, tenemos o no tenemos. Ellos decían aquí me sembró Dios y aquí peleo yo. Aquí me asignó ahora y de aquí para adelante. Ese es el corazón que está enseñando Primera de Crónicas 12, todo este capítulo. Y luego dice en esta palabra, que no solamente estaban, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey, ¿sí? Y versículo dice 40, bueno, no, ahí termina esa parte, pero habla de ese tipo de cosas de los corazones que tenemos nosotros que tener. Pero aún cuando hay mucha prosperidad, puede haber equivocaciones graves de personas que son escogidas por Dios. Ten mucho cuidado con lo que te voy a decir a continuación. Yo no te estoy invitando a que andes buscando los errores. No, estoy preparando la introducción del versículo capítulo 13. Porque David ya tenía a los de Judá, Zabulón, Sacar, a los de Gad. Tenía muchos que habían llegado. Y personalmente eso como humanos nos emociona, nos anima. Nos anima a ver si en tu iglesia compraron el edificio, si lo renovaron, si llegaron 20, 40 gentes en una sola reunión y llegaron más el próximo domingo. Nos anima lo que vemos, pero cuando nos guiamos por nuestros ojos, podemos cometer errores. Vamos a leer el capítulo 13 de Primera de Crónicas. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. La versión Peshita y otras dicen, les tomó parecer y les tomó opinión a los demás. Ese fue un error de David, porque David tenía que volverse a entender y decir, yo me debo al Dios de Israel. Si bien me veo respaldado, si bien me veo rodeado de gente que me viene a ayudar, que no me viene a hacer daño y que parece que todo está bien, nunca olvides, por muy alto que estés, y no sé qué signifique alto, ¿sí? Sí, porque hoy en nuestra sociedad la gente asume que una iglesia de 2,500 personas o 40,000 personas, esas son las iglesias fuertes. Y yo doy gracias a Dios por las grandes. Yo quiero que podamos ser muchísimos en Naucalpan. Gloria a Dios. Sí, lo queremos. Pero tenemos que estar en contentamiento con lo que hoy tenemos. Esa es otra parte de otro mensaje. Pero David se emocionó. Lo vemos de esta manera. Y les pidió parecer en lugar de pedirle parecer a Dios. Y versículo 2, Primera de Crónicas 13:2. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si les parece bien, ¿quieren votar? ¿Qué les parece que lo hagamos? Y si es la voluntad de Jehová, nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes levitas que están con ellos, en ciudades y en ejidos, para que se reúnan con nosotros. A ver, mandar traer a los que son parte de ese grupo con ellos, ¿era una intención mala? No era una mala intención. ¿Era una intención que buscaba robarle algo a alguien? Tampoco. ¿Era una acción equivocada? Tal vez no era equivocada. Era buena. Pero en ocasiones, si Dios no te dice que lo hagas, no lo hagas. Si Dios no te indica que quites, pongas, dejes, hagas, te muevas, no lo hagas. Porque Dios no se mueve por, a ver qué les parece a todos. Hay cosas que por el orden de las cosas en la iglesia o en los ministerios tienen que salir de un lugar, de tus líderes o de las personas con las que te estás congregando, ¿sí? Y entonces aquí vino lo más importante. Versículo 3. Traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Incluso cuando hayas consenso en muchas cosas, uno puede pensar, esto es de Dios. Si no, no me dirían que no. Pero es muy importante que todos, no solo los líderes de una iglesia, toda la congregación de los santos, como le dice nuestro pastor Víctor, y de hecho así es, todos estemos de un solo corazón, sin doblez de ánimo, y que todos, como enseña Crónicas, siempre consultemos a Dios. No importa los alcances sociales o de infraestructura o de la iglesia que tengamos, o aún ministeriales o aún espirituales, no importa. No estoy diciendo que estén desdeñados. Siempre tenemos que mantenernos mirando a lo básico.
En el mundo secular, en las empresas, hay una frase que se llama las best practice o las mejores prácticas de negocio. Aquellas cosas que sin importar el tamaño de una empresa o de un negocio, siempre tienen que suceder. Cosas como tener un consejo directivo, como tener un contador, como tener un montonal de cosas que no voy a desviar el tema porque no estamos hablando de eso. Así en el mundo de Dios, en las cosas de Dios, también hay cosas que son las mejores prácticas que siempre tiene uno que hacer. Y esa es mirar a Dios, siempre, en todo. Aun cuando tú tengas un mensaje, cuando tengas una revelación, cuando tengas a lo mejor una canción inspirada por algo en tu corazón, está bien, pero llévalo a Dios, no a lo general, ¿ok? Y ese es un fundamento básico de cómo movernos. David, en el capítulo 13, es un capítulo conocido, cuando intenta traer el arca y de pronto en el camino esta tropieza y se va a caer el arca porque lo van cargando unos animales, unos bueyes, y Usa extiende la mano y entonces Dios le da muerte ahí ¿por qué? Porque leyendo incluso en la Biblia Peshita no dice que se fuera a caer el arca, no solamente. Dice que los bueyes se precipitaron a la era, a un lugar que estaba ahí. Quiere decir que a lo mejor como animalitos se precipitaron por cosas que le llamaron la atención en ese momento. Ahora, traer el arca a la casa de Dios era bueno, también era bueno, pero Dios no dijo que se hiciera de esa manera. Entonces tenemos que tener muy claro lo que estamos leyendo aquí. Pero vamos a fundamentarlo bíblicamente, no con las opiniones de tu servidor. Entonces David reunió a todo Israel desde Sihor a Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajeran el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Balá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, de Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Hasta ahí parece que todo va bien. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas y salterios, con címbalos y trompetas. Parecía como las fiestas de aniversario que luego hemos hecho en los primeros 2 años. Pero te voy a leer la versión Peshita, Primera de Crónicas 13, y vamos a leer el versículo 8. Dice: David y todo Israel entonaban alabanzas con poder. Alabanzas no solo por el estruendo de los instrumentos y la variedad de ellos que pudiera utilizarse. En ocasiones este versículo se toma como para sostener esa parte. Pero aquí me llamó la atención como dice alabanzas de poder. O sea que eran alabanzas que exaltaban el nombre de Dios. No eran cánticos bonitos. No eran solamente canciones que oímos, que escucharon en algún otro lado. No, eran cantos que exaltaban el nombre de Dios. ¿Eso estaba bien o estaba mal? Eso estaba bien. Traer el arca también era correcto. Bueno, era una buena intención, pero Dios no dijo que se hiciera. ¿Sí? Y entonces ellos hicieron con gran estruendo, y podemos tomar ese versículo como para cimentar qué tipo de alabanza debemos de buscar. Es las alabanzas que sean con poder. Buenas noches, Alfredo, a Elian, que nos está viendo, a esta Leti Piña, que siempre me confundo con Ruth. Pero bueno, ¿qué quiero decir con todo esto también? Sí, que dice la Biblia que en el versículo, perdón, me perdí un poquito aquí. Déjenme retomar aquí esta parte, porque tengo 2 Biblias aquí. Sí, 13:8. En el 13:8 de la Biblia Peshita dice: David y todo Israel entonaban alabanzas con poder delante de Jehová, con cantos, arpas, salterios, con címbalos y panderos. Sin embargo, versículo 9. Al llegar a la era de Ramín, Usa extendió su mano para sostener el arca, pues los bueyes corrían hacia la era. En este mismo versículo, en la versión 60, sí, vamos a ver cómo cambia un poco la versión, ¿sí? Dice: Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y quiero entender un poquito esto. Sí, la Biblia está hablando de animales en el sentido de que son animales. Pero también nos puede dar una enseñanza. Cuando tú haces algo que Dios no te dijo de verdad, que Dios te dijo que lo hicieras,
te vas a apresurar a tomar esa decisión. Y en el camino vas a tropezar. Yo no conozco hasta la fecha personas que se hayan apresurado a tomar una decisión, una acción, una habladuría, un comentario, un pensar, un juicio o algo que al haberlo hecho de esa manera, y digo tomando en cuenta que también en mi persona me ha pasado, que no tropiecen. Y aún en la vida diaria esta parte es importante. Seguramente leemos el relato y decimos, sí, pues claro, los animales corrieron y se precipitaron, pero ¿por qué empezó a haber este desorden? Porque desde el origen de la decisión, en este caso David había consultado a quien no tenía que consultar, que era al pueblo, no había buscado de Dios y las cosas empezaron a salir de control, aunque parecían buenas, aunque parecía que todo estaba conforme, pues todo respaldado. Por eso tú tienes que mantenerte enfocado en la Biblia, tienes que mantenerte enfocado a que tengas que estarte, como te decía hace rato, no viene de a gratis. Si tú perteneces a otra iglesia y nos estás siguiendo, te agradezco mucho, gloria a Dios. Reúnete físicamente con tu pastor, aquel donde Dios te sembró. No importa si es una misión, si es un garage, si es una iglesia de 2 pisos, no importa. Pero congrégate, porque eso es bien importante. Si tú estás aquí en Naucalpan, damos gloria a Dios por tu vida y queremos poder seguir sirviéndote. Si tú no tienes iglesia, estás invitado, ¿sí? Pero de todas maneras, es importante que no hagamos como estos animales, que no empiecen a tropezar y lo más valioso que iban cargando, que era el arca, ¿sí? Se caiga. Porque el arca tenía que ser cargada por los levitas. Esa es otra figura, ese es otro estudio, ¿sí? Y no transportada en animales. Es un asunto que Dios ya había establecido desde más atrás en el Antiguo Testamento. Pero es que David acaba de ser ungido como rey en el capítulo anterior, pero David acaba de ser habilitado, David acaba de ser respaldado. Incluso después vas a ver en el siguiente capítulo 14 que Dios, que le empiezan a mandar maderas y le empiezan a mandar herramientas para la casa de Dios. Y él dice, bueno, Dios me está respaldando, sí, por misericordia de Dios. Pero debes tener mucho cuidado, no solo en decir, sí, esta es una historia conocida. Vamos a seguir leyendo Primera de Crónicas 13:10. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y a lo mejor tú también dices, bueno, pero el arca sí iba a caer. O sea, que Dios no está viendo que se está cayendo y alguien acomedido, con una buena intención de servir, quiso agarrarla. Y bueno, su intención era que no se cayera. ¿Que también eso era malo? No, no era malo, pero era parte del desorden que comenzó a caminar. Y eso es una enseñanza, este capítulo, porque nos muestra cuando nosotros nos apresuramos a pensar algunas cosas, a hablar, a decir que Dios nos dijo, y además porque parece que tenemos gente que nos apoya. Te voy a decir algo, en lo humano siempre vas a encontrar gente que apoye tus ideas y algunos otros que no. Eso es en lo humano, eso pasa hasta en el mundo secular, siempre pasa. Pero si tú no estás seguro que Dios te ha dicho algo, por tu propio bien y crecimiento espiritual, no te muevas. ¿Sabes por qué? Porque aún pudiera suceder que seamos congregantes, muertos en vida espiritualmente, cuando hayamos hecho cosas que Dios no nos ha dicho. Es bien delicado. He visto muchos casos de lejos, algunos otros de muy cerca, y siempre la historia termina repitiéndose para mal. Yo quiero que tú puedas tomar este versículo, no las opiniones mías, este versículo como fundamento de que a menos que Dios me diga algo, yo no me voy a mover. Pero entre tanto que no me diga algo, me voy a asegurar de ser de un solo corazón, de un corazón guerrero, dispuesto a servir a Dios en todo momento, ¿sí? Siempre y cuando se esté caminando conforme a las cosas de Dios, ¿verdad? Y fundamentados en la palabra. Eso es muy importante. Y después de toda esta fiesta que tenía David, de ir cantando con salterios, con arpas, con panderos y con alabanzas de poder y que todo estaba una gran fiesta, ahora el ánimo le cambia a David. Si las cosas hubieran sido de Dios, hubieran sido mantenidas en un solo ánimo. Pero ve Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 12. Después de ver esto dice, y David temió a Dios aquel día. Y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Pues no lo iba a traer hace rato como lo había dicho. Sí, lo había dicho porque era el consenso del pueblo, pero esa no era la dirección de Dios.
Y no trajo David el arca a su casa. O sea, se quedó a medias. De pronto dijo, pues ya no la llevamos, ¿no? Ya no nos la movemos. Sino que la llevó a casa de Obed-Edom, que también es toda una enseñanza, Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. ¿Sabes? Esta palabra nos está enseñando algo bien importante. Tenemos que mantenernos con la vista en Dios. Por eso es muy importante que tú te mantengas en tu lectura bíblica. Es algo que voy a seguir repitiendo por tu propio bien. Y no lo digo porque nosotros ya la leímos y la leemos toda y la entendemos toda. No, no es cierto. Seguimos aprendiendo. Pero en la medida que tú te empiezas a distraer de cosas, en el mundo digital, aquí en las redes, en la medida que tú te empiezas a sentir incluso en tu vida física, cierta comodidad. Aquí escojo el culto, aquí escojo a mis cantantes y tantas cosas que hoy se pueden escoger porque no estoy magnificando ningún asunto. Ojo, porque muy sutilmente puedes estar haciendo algo precipitado, ¿sí? Algo equivocado y que Dios no ha indicado en su palabra. Así que damos gracias a Dios por las herramientas digitales, claro que sí. Nos da mucho gusto saber que tenemos ya algunos cientos de visitas, sí, pero los números no nos llenan el ojo ni tampoco nos ponen eufóricos, porque sabemos que es la naturaleza de lo que pasa con las redes sociales. Y sobre este tema hemos tenido algunas decisiones tomadas ya en la red de restauración Naucalpan, que voy a compartir con la iglesia el domingo en la congregación precisamente de los santos, porque son decisiones de respaldo acerca de todo esto de las redes sociales. Vamos a mantenernos aquí, pero hoy te digo una cosa, si tenemos muchos o pocos suscriptores, no nos interesa ser una parte influenciadora en lo digital. Nos interesa predicar el evangelio basados en la Biblia, estudiando capítulo por capítulo, libro por libro y manteniendo nuestros ojos no solo en un bonito o en un documentado mensaje, sino en un mensaje que tú puedas bajar a tu vida y que lo puedas estar viviendo cada vez que Dios te dice, ¿ok? Bueno, pues vamos a leer un poquito el capítulo 14, tenemos unos minutos. Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles, carpinteros, para que le edificaran una casa. O sea, Dios le proveyó de cosas como de pronto pasan en el mundo cristiano. Dios me mandó, me dio, alguien ofrendó y era un respaldo de Dios. ¿Qué crees? Sí. Bueno, que Dios no estaba enojado por lo que pasó ahí en la era con los bueyes y con el arca transportada. Claro que no le había gustado, pero Dios es fiel. Y esa es una de las cosas que tú debes valorar de un Dios vivo. No de si estás en una religión correcta o incorrecta. No de si hay dioses físicos como figuras o no. No de si te habrán lavado el cerebro como algunos dicen allá afuera. No, ni siquiera tampoco en lo que alguna vez explicó que el cristianismo es un estilo de vida, porque me suena más a moda, sino más bien es una convicción de vida, lo que uno debe de tener aquí. Y sabes, Dios es el único que puede ser fiel. Si tu Dios en el que crees no está vivo, no puede ser fiel. Esa es una cosa que solamente Dios, Espíritu Santo y el Hijo tienen. Solamente alguien vivo y que venció a la muerte puede ser fiel de esta manera. Y luego dice versículo 2, Primera de Crónicas 14:2. Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén y engendró David más hijos e hijas. Y ahí vienen los nombres del versículo 4 al 6. Versículo 8. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo escuchó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios. Aquí la cosa cambia. Hay errores, hay circunstancias que Dios sabe que vamos a cometer, pero lo más importante no es que te equivoques, sino que aprendas de los errores. ¿Y cómo cambia el panorama de David aquí? Las dificultades ayudaron a formar su carácter. Las emocionalidades de David ayudaron a formar su carácter. Porque la regó al querer traer el arca. Pero cuando se le presenta una batalla, ya no le toma consejo
a todos los ejércitos que tenía. De hecho, en la versión Peshitta dice que llegó tanto ejército como los ejércitos de Dios. Ese era el número con el que se comparaba la cantidad de ejércitos que tenía el rey David. Y en aquellas épocas tener un reinado numeroso, vaya que daba confianza a un rey, y que era con lo que se medían, porque en la Biblia dice, no, pues fulano tiene 14,000, otros tiene 100,000, otros son 3,000, y así se medían si podían enfrentar la batalla. Pero ahora David no tomó ni siquiera ese parámetro. Vienen los filisteos que lo vienen a atacar porque ya es confirmado rey, y esta es una enseñanza de cuando Dios te confirma algo vas a tener dificultades porque Dios te sigue formando. Y entonces David dice, entonces David consultó a Dios, diciendo, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová, fíjate muy bien, le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Entonces qué confianza. Voy, peleo, hago cosas, abro iglesia, abro reuniones, lo que tenga que hacer en la actualidad, pero porque Dios me dijo, ya mi cobertura ya me dijo. Y claro que vas con confianza, pero fíjate, vamos a continuar en los siguientes versículos, porque ante una misma circunstancia, que es pelear contra los filisteos, versículos más adelante se vuelve a repetir. Y David pudo haber supuesto, bueno, Dios ya me dijo que vaya y que pelee con ellos, pero le volvió a consultar y ahí la orden cambió. Esa es la importancia de consultar a Dios. Ahí te va lo que dice. Subieron pues a Baal-Perasim y allí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal-Perasim, que significa el Señor que quebranta. Y dejaron allí sus dioses, sus ídolos, dice la versión Peshitta y la versión internacional. Y David dijo que los quemaran. Y volviendo los filisteos, volvieron a presentársele dificultades, como en tu vida se pueden volver a presentar dificultades o levantar enemigos, a extenderse por el valle. ¿Y qué hubieras dicho tú si hubieras sido David? Dios ya me dijo, ya lo consulté, ya me dijo que yo puedo pelear contra ellos, que los va a entregar en mis manos. Sí. Eso fue en la primera ocasión. Esta era una nueva afrenta, una nueva pelea con los mismos enemigos. Y dice, David volvió a consultar a Dios. Estoy leyendo el versículo 14 de Primera de Crónicas, capítulo 14. Versículo 14. David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no subas. ¿Te fijas cómo cambia la estrategia? Y cómo la batalla es del Señor, como dicen algunos cantos, porque Él sabe cómo, cuándo y de qué manera. No subas tras ellos, imagínate la cara de David, sino rodéalos. O sea, ¿cómo? ¿Los vamos a rodear en lugar de enfrentarlos? Para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras. Yo quiero entender, no sé si eran árboles, no entiendo muy bien qué es una balsamera, pero él tenía que estar atento a algo. Ahora no era salir y pelear y golpear y ganar. Ahora era estar atento a mirar lo que había alrededor y estar atento a obedecer a lo que dice Dios y a poder observar ciertas circunstancias. Y le dijo, rodéalos para venir por ellos por delante de las balsameras. Así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Versículo 16. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Ahora habla no de derrotar al mismo enemigo, sino de derrotarlo en un territorio más amplio. Y la estrategia era diferente. Por eso tienes que consultar todo el tiempo a Dios. Por eso tienes que mantener leyendo la Biblia. Por eso tienes que mantenerte congregando. ¿Por qué? Porque la visión, la estrategia, Dios la da en el lugar donde está el pueblo congregado. No en las facilidades que pueda haber de otras maneras, otras comodidades humanas. Bueno, dice Fabi que las balsameras son del bálsamo, lo cual me deja un poco igual, pero bueno, no sé por qué. ¿Qué son los... ¿Es un contenedor o es un árbol? O es un contenedor o es un árbol. Aquí sí es lo que quise decir, era eso. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. ¿Sabes? Debemos tener cuidado, porque cuando yo leía esto y los temas que hemos estado leyendo en las reuniones de pastores,
Supe de un caso que sé que es real y hoy en la mañana yo me metí a investigar ese lugar acerca de iglesias virtuales. Ten mucho cuidado, porque no todo lo digital es bueno. Supe que existen en alguna parte del mundo iglesias o reuniones digitales, Nunca voy a hablar de los siervos de Dios, aunque sepa cosas equivocadas o buenas, porque eso es un fundamento que yo he tenido. Pero lo que te estoy por decir tiene fundamento en lo que hemos leído hace unos momentos. He sabido de reuniones donde dicen, se reúnen 12,000 personas, se reúnen 20,000, así que voy a cobrar el acceso a $1. Y mensualmente se están metiendo una lana. ¿Sabes una cosa? Ten cuidado, porque tal vez estos tiempos también están hablando de que va a ser un momento donde Dios va a filtrar a su pueblo, ¿sí? Si eso es una visión que Dios le dio a alguien, bueno, la respeto, pero no pasa para con México, ni pasa para los de nuestra red. Ten mucho cuidado. Tu iglesia es el lugar donde Dios te va a hablar. Si Dios te fundamentó en un lugar que tiene 10 personas, dale gloria a Dios y ten contentamiento con eso, porque sobre la reunión de los santos ahora viene la unción de parte de Dios para todos, no solo para unos. Y viene la provisión. David no empezó con una cantidad enorme de gente de a guerra y de a caballo y de arcos. Lee y vuelve a leer estos capítulos y te vas a dar cuenta que David lo más que tenía era el llamado y la alegría de estar con Dios. ¿Y era un hombre escogido y ungido? Sí, pero nunca se imaginó la cantidad de gente que iba a estar con él. Y en ocasiones nos podemos equivocar, sí. Pero sabes, tenemos que estar siempre respaldados con Dios. Oyendo a los filisteos de David, que había sido ungido rey sobre Israel, en el versículo 8, ya te dije, pues subieron y lo empezaron a buscar pelea. Ten mucho cuidado en esas cosas. ¿Por qué? Porque cada vez que enfrentes a un enemigo, puede ser que Dios tenga una estrategia diferente para conquistarlo cada vez más a profundidad. Puede tratarse de un pecado, de un hábito, de una forma de hablar, de una forma de pensar, de una forma de hacer, pero cada vez que tú consultes a Dios, estate seguro que no son tus emociones, que no son tus pensamientos, que no son los pensamientos del enemigo y que son los pensamientos de Dios. Y aquí hay gente que dice, bueno, para saber si lo que estoy pensando es de Dios, es algo ya que voy descubriendo relativamente fácil. ¿Sabes por qué? Porque si tu vista se mantiene en la palabra, si tu cuerpo, tu persona se mantiene adorando a Dios en el lugar donde Dios te ha congregado, si tú te mantienes haciendo la palabra, cuando tú ores vas a poder identificar si algo viene de tu emoción, tu mente o viene de parte de Dios. Pero tenemos que estar ahí permaneciendo. Y fíjate muy bien, vamos a leer el capítulo 15, una pequeña parte. Hizo David también casa para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Fíjate, arregló el lugar para la presencia de Dios antes de que el arca fuera llegada ahí, antes de que viniera. Eso ya era un acto un poco más de fe y de certeza, porque la vez pasada no le fue bien con el arca. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Tenía que pasar y darse cuenta. Qué bueno que se dio cuenta y corrigió y seguir. Por eso en ocasiones nos vamos a equivocar, pero sacúdete las heridas, sacúdete los malos pensamientos. Si quieres llorar un poquito, llora, pero levántate y sigue caminando. Entonces David dijo, el arca de Dios tiene que ser llevada por los levitas, como que se iluminó el asunto, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan. ¿Por cuánto tiempo? Permanentemente. Hoy en día en las iglesias se habla mucho, y sí, es cierto, que el ministerio de alabanza, sea 1 o sean 4 o sean 20, es un ministerio levítico por los levitas. Aquellos que toquen alabanza, que toquen música, deben valorar, no que son más que otros, sino que están puestos para cargar la presencia de Dios en estos cantos, en las acciones antes o detrás de cámaras o detrás de púlpito o en la semana. Tienes que estar seguro que tu corazón está bien prendido con Dios, porque su servicio para eso es perpetuamente. Y si tú nos estás viendo y dices, bueno, pues yo no formo parte del grupo de alabanza, estás equivocado. En el momento en que tú te congregas y levantas la voz y abres tu boca y empiezas a cantar, eres parte del grupo de alabanza. Y nadie sabe si la unción va a venir por el que está dirigiendo el micrófono. Eso no está dicho en la Biblia.
La unción puede venir por alguien que está cantando a tu lado, por ti mismo, por las personas que se están congregando o por la congregación de los santos, donde dice Dios, porque Él se levanta y Él desciende en medio de la alabanza de su pueblo, no en medio de una gran infraestructura de sonido o de un gran repertorio o de un gran talento musical de una persona. Ahí no desciende Dios. ¿Los utiliza? Sí, los utiliza. Es todo un tema, ¿verdad? Y eso tiene un fundamento, por supuesto. Primera de Crónicas 15, versículo 3, ¿sí? En el Antiguo Testamento, pero no nos vamos a detener ahí. Me voy a brincar para ir finalizando ya. Con eso termino. Esa ya me la aprendí. Primera de Crónicas 15, 15. Va a ser muy fácil lo que te lo aprendas aquí. Primera de Crónicas 15, 15. Tú lee lo que pasa en los versículos anteriores, del 3 al 14. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, no sobre los animales, en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Fíjate cómo es descriptiva la Biblia. Puede decir, conforme lo mandó Moisés, y alguien puede dudar, ¿y por qué vamos a hacer lo que dijo Moisés? Él ya no está, él ya se murió. No, por eso la Biblia describe, conforme a lo que dijo Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Y si tú te vas a Éxodo 25, 14, te va a sorprender el final de lo que dice la Biblia para terminar en esta reunión. Éxodo 25, 14, ¿sí? Desde el 13 dice, y harás unas varas de madera de acacia, las cuales las cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos y los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Ahí estaba la instrucción de cómo debía de ser cargada el arca y que ya había un lugar dispuesto para eso. Tan solo las maderas y los anillos y todo eso es una figura que podríamos explicar en otro momento, ¿sí? Porque habla de pacto, habla de recubrimiento de oro, habla de algo, de una madera que no era fácil de encontrar. Y la madera de acacia era una madera que representa a muchos o debe representar a los cristianos de hoy en día. Una madera que no es fácil encontrar en cualquier lado, que aunque tengas problemas, enojos o circunstancias difíciles, no te marcas, no te duele, no que seas de acero, pero va a ser difícil que te hagan una hendidura. Ese es el tipo de gente que debe de cargar la alabanza a Dios. Por eso es muy importante que tú, como congregante, como siervo de alguna área de la iglesia, cualquiera que sea tu posición, estés consciente de por qué te estás moviendo ante Dios. Y que cuando estés para iniciar el culto, digas, Señor, ayúdame a que mi corazón esté limpio, a que mi corazón esté de un solo ánimo. Y si algo no está bien, antes de cantar, antes de tocar o antes de predicar, según sea el caso, quita cualquier cosa que no te dé la gloria a ti, Dios. Y en ocasiones Dios puede quitar el mensaje de ese día y darte otro, o las canciones que tienes programadas ese día tratándose de alabanza y darte otras. Y eso es revelación e inspiración que viene de parte de Dios. Pero si tú en la semana no estás conectado permanentemente con Dios, no podemos pensar, aunque Dios es soberano y si Dios le place, pues que lo haga. Yo no lo voy a criticar ni a coartar. Pero en muchas ocasiones tengo amigos pastores y me da gusto poder hablar que son mis amigos, porque también aprendo de ellos, que ellos alguna vez me han dicho, Luis, tengo todo un mensaje estudiado toda la semana, lo he preparado, mira, me documenté en la palabra, estuve orando y el domingo, cuando me levanto de la silla para pasar al púlpito, en ese ínter, Dios me cambia el mensaje. Y sabes, gloria a Dios, porque nos estamos moviendo escuchando a Dios primero. No pasa todos los días, tampoco es de que, pues con esa me muevo y hago lo que quiero. No, tampoco. Sería como David consultando al pueblo a ver qué les parece que hagamos. Y es que aquí hay una cosa bien importante. La teocracia o el gobierno de Dios es un gobierno de Dios, no es una democracia. Es un gobierno centrado en las cosas que dice Dios. Un gobierno congregacional, un gobierno en lo personal, en lo espiritual y en el crecimiento de cada uno de nosotros. No es una democracia.
Y no significa con esto que no se tome en cuenta en las opiniones. No lo vayas a malentender. No significa con esto que tú no puedes preguntarle a tu pastor, oiga, ¿por qué esto o aquello? No significa que no puedas opinar. No, por favor, no lo vayas a malentender, y qué bueno que esto queda grabado para que puedas volver a retomar esta explicación final en estos últimos minutos. Pero, ¿sabes? Tenemos que tener un corazón entendido, como lo hacía el pueblo de Israel. Un pueblo de Israel que pecó muchas veces, que dejó a Dios muchas ocasiones. Jueces, como lo describe, hicieron lo malo constantemente y Dios les mandaba un juez. Pueblo que habló de Dios, que murmuró cuando pasaron la tierra de Egipto y estaban en el desierto y dijeron que mejor se hubieran quedado. Muchas cosas. Pero Dios es fiel, Dios es paciente, y es nuestro ánimo en esta noche que tú puedas amar cada día más la palabra, que tú puedas agradecer lo que eres en Dios, lo que Él te ha dado, lo que Él no te ha dado, y que sepas que si tienes casa congregacional, eso en este momento, por supuesto que es un buen fundamento, es un buen principio. Para este momento es más que suficiente, porque en casa es donde nosotros comemos. En casa es donde crecemos. En casa es donde puedes tener problemas y después lavar la ropa sucia y aclarar ciertas cosas y continuar. Pero la casa, el hogar de una persona, es el lugar donde puede llegar a dormir, donde puede sustentar, donde puede hacer muchas cosas. Así que ten mucho cuidado. Yo espero que esta palabra te haya fundamentado en esto y tal vez en alguna otra área. Recuerden que estamos retomando las transmisiones a partir también ya de hoy. Siguiente semana continuamos el domingo con la reunión dominical aquí en Los Remedios, en Naucalpan, Calzada de los Remedios número 39, 12:30 del día en punto, a 1,5 cuadras del CCH de Naucalpan. Continuamos con transmisiones aquí digitalmente, ¿sí? Y con los estudios bíblicos, y bueno, pues te esperamos cada iglesia, porque estamos iniciando prácticamente el 4º año de lo que significa Restauración Naucalpan, y no de la mano de nadie, de la mano al contrario, o sea, no de la mano solitaria, sino de la mano de nuestra red de Restauración Naucalpan, de nuestro pastor Víctor de León y toda la red de pastores, a quienes quiero agradecer los mensajes, el tiempo que se han tomado, no solo para grabar estas palabras y no solo por grabar los mensajes que puedes ver en nuestro Facebook y en nuestro YouTube, sino porque sé que implicó en todos y cada uno de ellos tiempo de oración, tiempo de meditación acerca de qué digo, qué preparo, encima de todo lo demás que tienen que hacer, de sus videos también, transmisiones, estudios dominicales. Les queremos dar las gracias porque han tomado un tiempo para voltear a Restauración Naucalpan y mostrarnos su respaldo, su apoyo, y más que nada su apoyo, porque en lo humano puede haber mucho apoyo, sino la palabra que Dios les dio a cada uno de nosotros. A nombre de toda la iglesia en Naucalpan, les quiero agradecer a los pastores que nos han mandado mensajes, ¿sí? Todo su tiempo, toda esa palabra que nos han dado, la recibimos como un gran regalo de cumpleaños que nos ha hecho bien distinta esta fiesta de 3er aniversario, y oramos y estamos pendientes para que el año 4 y contando pueda ya haber una celebración, pues como nos acostumbramos acá en Naucalpan desde el 1er y 2º año. Así que Dios te bendiga, ponte a leer esta palabra de Dios. Puedes accesar a los estudios anteriores donde está muy bien puesto ahí si es lectura y qué capítulos estamos leyendo, y cualquier duda puedes contactarnos por vía privada. A tu servidor Luis García, estamos encargados de Naucalpan junto con mi esposa, y es un gusto poder servirles. Así que muchas gracias, y bueno, pues ya los dejamos para que vayan a la cena y a lo propio. Gracias, nos vemos.